El día de hoy vamos a hablar de la siguiente bienaventuranza, que es la que vemos en el versículo 9, que dice: bienaventurados los que procuran la paz. Ahora, hay otras versiones que traducen este texto como los que trabajan por la paz o los pacificadores. Y finalmente son ellos los que van a ser llamados hijos de Dios. Ahora, para empezar, a mí me gustaría decir que cuando algunos piensan en paz, piensan en política o piensan de pronto en el expresidente Santos, ¿cierto? O se acuerdan del plebiscito por la paz que hubo hace un tiempo. O otros muy seguramente pueden acordarse de los hippies y del lema de los hippies, que ¿cómo es? Paz y amor, ¿cierto? Generalmente las personas no están acostumbradas a pensar en la paz como un asunto bíblico. Sin embargo, la paz está más relacionada con la palabra de Dios que con la política y los hippies. La paz está muy presente en la Biblia. De hecho, es la Biblia la que nos dice que Dios es un Dios de paz. Es precisamente la Biblia la que apunta hacia Cristo como el príncipe de paz. Y si nosotros lo pensamos bien, vamos a darnos cuenta que las escrituras comienzan con la paz en el huerto del Edén y terminan con la paz en la eternidad. Lastimosamente, esa paz fue interrumpida en algún momento por nuestro pecado. Y eso nos ha colocado en conflicto con Dios y también con el prójimo. Así que cuando nosotros vemos esta bienaventuranza en Mateo capítulo 5, versículo 9, lo que encontramos es el anhelo de nuestro Rey de que nosotros recuperemos y experimentemos algo que hemos perdido a causa de nuestro pecado. Y aunque nuestra meta es recuperar esa paz que se perdió, en ocasiones nos es difícil. Y es difícil debido a nuestra naturaleza pecaminosa, y es difícil también debido al contexto cultural en el que nosotros hemos crecido. Nosotros, por naturaleza y por nuestro contexto, estamos más inclinados hacia el conflicto que hacia la paz. Al nacer en pecado y al crecer en un ambiente hostil, nosotros aprendimos que podemos pelear con cualquier persona y por cualquier motivo. Por eso es que hoy en día usted ve gente que pelea con el mesero, pelea con el chofer del bus, pelea con el pastor de la iglesia, con la gente que va a la iglesia. Hay otros que pelean con la puerta del carro, con la puerta del closet. Hay chicas cristianas que pelean con el jean que ya no les entra. Mejor dicho, estamos en una época en donde hay personas que pelean por cualquier cosa y por cualquier motivo. Y nosotros crecimos en ese ambiente. Y eso hace que esta bienaventuranza sea algo difícil para nosotros. En resumidas cuentas, nosotros deseamos la paz, pero no estamos interesados en buscarla o en procurarla. Y como decía el personaje de Sábados Felices, yo no sé si usted se acuerda, de Pacífico Cabrera, ¿sí se acuerdan de él? Él decía: todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Algo parecido nos pasa a nosotros. Deseamos la paz, pero no estamos interesados en procurarla o en buscarla. Y cuando yo pienso en el contexto de nuestro pasaje y pienso en lo que estaba viviendo el pueblo de Dios cuando Cristo predicó este sermón, yo puedo darme cuenta que en algún sentido los judíos estaban en una situación parecida a la nuestra. Es decir, ellos querían la paz, pero en este punto de su historia y por las circunstancias que ellos estaban viviendo, estaban más cerca del conflicto que de la paz. ¿Por qué? Recuerde que
Para este entonces, el Imperio Romano estaba oprimiendo a los judíos y esa opresión, ese abuso, poco a poco llevó a los israelitas a rebelarse. Incluso algunos llegaron a pertenecer a un grupo subversivo, a un grupo guerrillero que se llamaban los celotes. De hecho, hubo uno de ellos que fue discípulo del Señor Jesucristo después. El punto es que ese grupo subversivo tomó las armas y se enfrentó a los romanos. Entonces, cuando ellos vieron que el Mesías había llegado, ellos estaban esperando que el Mesías tomara las armas y atacara al Imperio Romano. Pero para sorpresa de ellos, ese Mesías es el príncipe de paz. Y no vino a traer un mensaje de contienda, sino a traer un mensaje de paz. De hecho, aunque su llegada produjo hostilidad, su reino es un reino de paz. Miren que el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 14, versículo 17, Romanos 14, 17, allí él dijo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es un reino de paz. Así que, hermanos, si nosotros somos ciudadanos de ese reino y pertenecemos a él, estamos llamados a procurar la paz, aunque en ocasiones nos sintamos más inclinados hacia el conflicto. Nosotros debemos ser pacificadores y con la ayuda del Espíritu Santo tratar de recuperar lo que perdimos a causa del pecado, esa paz que había en un principio. Y en este punto es válido preguntarnos: ¿cuál es el verdadero pacificador? ¿Es este pacificador de Mateo capítulo 5, versículo 9, igual a todos los demás? ¿Qué diferencia hay entre este pacificador y el que marcha de pronto por la paz o el que aprueba o busca la paz en el país? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo podríamos distinguir entre el pacificador de Mateo capítulo 5, versículo 9 y los demás? Bueno, aquí está la respuesta. El verdadero pacificador es aquel que está en paz con Dios por medio de Cristo y debido a su paz con Dios procura la paz para con el prójimo. Lo voy a repetir. El verdadero pacificador es aquel que está en paz con Dios por medio de Jesucristo y debido a su paz con Dios procura la paz para con el prójimo. Entonces, el bosquejo del sermón de hoy es muy sencillo. Primero vamos a hablar de cómo el pacificador llega a estar en paz con Dios y después vamos a ver cómo esa paz tiene efectos en las relaciones con los demás. Básicamente es eso lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces empecemos por lo primero, la paz con Dios. Hay un texto que quiero que leamos que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Este texto nos dice verdades muy importantes. En primer lugar, nos dice que hay un problema que compartimos todos nosotros. Y ese problema es que en un punto de nuestra vida, todos y cada uno de nosotros éramos o somos enemigos de Dios. Y si nosotros vemos el Salmo 51, versículo 5, nosotros vamos a poder concluir que somos enemigos de Dios desde que nacemos. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en pecado y el pecado es
la principal razón de conflicto entre Dios y el hombre. El pecado es la principal razón de conflicto entre Dios y el hombre. Y cuando nosotros vemos esa realidad, ¿qué pensamos? Pues buscamos una solución, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo voy a reconciliarme con Dios. ¿Cómo? Bueno, yo me voy a portar bien. Toda persona que yo vea en necesidad, yo la voy a ayudar. Aquel que yo vea que está necesitado, a esa persona yo le voy a tender la mano. Y si yo hago eso, Él me perdona y nos vamos a reconciliar. Y inocentemente nosotros pues pensamos así. Lo cierto es que no existe una sola obra buena que nosotros podamos hacer para reconciliarnos con Dios. Nuestro pecado es tan grave y nuestro pecado es tan ofensivo que no podemos remediarlo por medio de nuestras buenas obras. Y como no podemos remediarlo por nuestra propia cuenta, entonces no podemos reconciliarnos con Dios, no podemos estar en paz con Él. Y eso es una noticia terrible. Yo no sé si a usted eso no le parece terrible, pero en verdad es escalofriante. Ahora, yo no sé si usted alguna vez ha buscado reconciliarse con alguien que de pronto usted ofendió. Y usted ha hecho de todo para reconciliarse con esa persona, pero finalmente usted no logra que haya paz entre los dos. No sé si usted lo ha experimentado, yo sí. Una vez me pasó en el colegio. Imagínense que una vez me metí con un tipo con el que no debía. Y ese tipo me la sentenció. Me dijo, ¿sabe qué? Le voy a dar. No ya, pero en cualquier momento. Y yo le tenía mucho miedo a ese personaje. Entonces, ¿qué creen que hice yo? Yo traté de conciliar. Yo traté de hacer de todo. Cuando digo de todo, es de todo para que ese hombre no me fuera a pegar. Pero no tuve éxito. No lo logré. Recuerdo muy bien que iba saliendo y lo único que sentí fue el puñetazo. Y la verdad, no logré mi cometido, no pude reconciliarme. Entonces, guardando las diferencias, eso es un poco lo que sucede cuando nosotros estamos de alguna forma en conflicto con Dios. A causa de nuestro pecado lo hemos ofendido tanto que por nuestros propios medios no podemos hacer nada para reconciliarnos con Él. Pero gracias a Dios, el Señor nos dio una solución para estar en paz con Él. Y esa solución, como lo decía el texto en Romanos capítulo 5, versículo 10, es Cristo. Solamente Cristo pudo reconciliarnos o puede reconciliarnos con el Padre por medio de su muerte. El apóstol Pablo dijo allí en Romanos capítulo 5 versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, es gracias a Cristo que nosotros podemos tener paz para con Dios. Y escuche esto, gracias a la paz que tenemos con Dios, podemos procurar tener paz con los demás. Yo quiero que usted tenga en cuenta algo. Esta paz de la que estamos hablando no es una paz como la que proclaman los hippies, ni tampoco es una paz como la que proclama el gobierno o las entidades benéficas. Esta es una paz suprema. Es una paz que experimentamos porque Cristo nos ha reconciliado con Dios. Y al reconciliarnos con Dios, eso hace que sea mucho más fácil para nosotros estar en paz con los demás. Quisiera leerle un texto que expone esto muy bien. Y es Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16.
Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice la Nueva Traducción Viviente: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. En pocas palabras, iglesia, la ley y el pecado habían separado a Israel de Dios, pero ahora por medio de Cristo ellos estaban unidos a Él. Pero esa unión no solamente unió a Israel con Dios, sino que unió a Israel con los no judíos. Y ese muro de enemistad, esa pared de conflicto que había entre ambos, se derrumbó. Y lo que trato de decirles con esto es que una persona que está en paz con Dios por medio de Cristo necesariamente debe ser una persona que busca la paz con los demás. Una persona que está en paz con Dios por medio de Cristo es una persona que necesariamente debe buscar estar en paz con los demás. Así que la paz que tú debes procurar en tu entorno no la vas a encontrar dentro de ti, la vas a encontrar en Cristo. Si tú quieres ser un pacificador, primero tienes que reconciliarte con Dios por medio de Cristo. ¿Cómo? Por medio del Evangelio de la paz, como lo dice la palabra. Arrepintiéndote y poniendo tu fe en el Señor, porque si tú estás en paz con Dios, te vas a dar cuenta que es más fácil para ti procurar estar en paz con los demás. Amén. Mi pregunta es, ¿usted está en paz con Dios? ¿Cómo puede saberlo? Bueno, ¿qué tan fácil le es a usted estar en paz con los demás? ¿Qué tan fácil es? Pasemos a el segundo punto de nuestro tema. ¿Cómo es que nuestra paz con Dios tiene efectos en nuestras relaciones? Bueno, como lo acabamos de ver, si estamos en paz con Él, vamos a estar en paz con los demás. La pregunta es, ¿quiénes son los demás? ¿Cierto? Porque los demás pueden ser los que yo quiera. Los demás pueden ser los que me caen bien. Pero ¿quiénes son los demás? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18 dice: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y cuando este texto dice con todos los hombres, se refiere a todas las personas sin excepción alguna. Eso quiere decir que tú y yo debemos procurar la paz con nuestra pareja, debemos procurar estar en paz con nuestros hijos, debemos procurar estar en paz con nuestros compañeros de trabajo, con las personas de nuestra congregación. Incluso debemos procurar estar en paz con aquellos que nos han hecho daño y hasta con aquellos que ni siquiera conocemos y son extraños para nosotros. Ahora, si nosotros pensamos en eso detenidamente, de por sí eso ya es bien difícil, ¿no les parece? ¿No les parece que es difícil estar en paz con todo el mundo? A mí me parece que sí. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque nosotros estamos acostumbrados a estar en paz solo con aquellos que no nos han hecho daño, porque es fácil estar en paz con ellos. O también esto es difícil porque nosotros solemos estar en paz con los demás dependiendo con el estado de ánimo que nos levantemos. Si yo me levanto de buen genio,
estoy en paz con los demás. Si estoy de mal genio, no voy a estar en paz con los demás. O mi paz también depende de cómo se levante el otro y de con qué genio se levante, ¿verdad? Por eso es difícil. Pero Dios, por medio del apóstol Pablo, nos invita a tener una actitud de paz con todas las personas. No solo con algunas, no solo con las que nos caen bien o con las que no nos han hecho daño. El llamado de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18, es un llamado a tener una actitud de paz continuamente. Es decir, no es algo que un día está y otro día no. Y tampoco es algo que depende de mi estado de ánimo o del estado de ánimo de los demás. El pacificador procura la paz con todas las personas, en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Pero como yo les dije al principio, y en eso todos estamos de acuerdo, eso es difícil, porque para nosotros procurar la paz es complicado. Mientras tanto, buscar el conflicto, para eso sí somos buenos. ¿No les parece? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, a veces pasa. ¿Usted cree, o bueno, los que están casados, les parece que es difícil pelear? Se da facilito, ¿cierto? Una pelea en el matrimonio, eso no hay que buscarla demasiado. Se da facilito. No es sino que uno de los dos se levante con ganas de pelear y ya está. Pero procure la paz. Procure estar tranquilo, procure no responder. Eso es difícil, ¿cierto que sí? Es complicado, es demasiado complejo. Y a veces nos levantamos con ganas de pelear no solo con la pareja, sino con todo el mundo. Es más, donde quiera que estemos, ahí hay problemas. En donde quiera que estemos, ahí hay conflicto. Y nos convertimos en un objeto de contienda. Perdemos los estribos demasiado rápido y por cualquier cosita. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 18. Proverbios 15, 18 dice: el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Yo creo que si pregunto ¿cuántos perdemos los estribos con facilidad? Podríamos alzar la mano en su mayoría, ¿verdad? Pero si nosotros queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, si nosotros queremos ser reconocidos como hijos de Dios, nosotros debemos ser pacificadores. Usted no puede ser una persona que va por ahí peleando con todo el mundo y por cualquier cosa. En primer lugar, usted tiene que empezar a procurar la paz en su hogar. Procure la paz con su pareja. Procure la paz con su esposo o con su esposa. Procure la paz con sus hijos. No los asfixie. No los lleve a un momento en donde ellos se alteren y eso produzca conflicto. Procure la paz en su trabajo, con sus compañeros, con sus empleados o con sus jefes. Incluso procure buscar la paz en la congregación, en su iglesia. Procure que en su iglesia reine la armonía. Y agregado a eso, yo quiero decir, procure la paz en las redes sociales, porque mira, hay unos cristianos que por Facebook les encanta pelear. Les gusta, ya sea por motivos políticos o por diferencias religiosas, por lo que sea. Y ante eso nosotros debemos recordar lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 23. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 23 dice: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Evitemos eso, hermanos, a toda costa. Seamos pacificadores. Así que busquemos la paz con todos los hombres mientras dependa de nosotros, en todo ámbito y en cualquier espacio. Y yo sé que de pronto usted está pensando: pastor, pero es que usted no conoce cómo es mi papá.
Usted no conoce cómo es mi mujer, pastor. Usted no sabe cómo es ella cuando le dan esos dolores de cabeza, cuando le da jaqueca. Eso lo dice usted, pastor, porque usted no sabe cómo es la gente a las 5 de la mañana en la estación de Ricaurte, pastor. Usted no sabe cómo es el asunto. Hermano, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. El Señor nunca dijo que fuese fácil. Pero nosotros estamos llamados a recuperar algo que se perdió a causa de nuestra maldad. Ahora, el pacificador no solamente busca tener paz con todas las personas, sino que busca que entre las personas exista armonía entre ellos mismos. Es decir, no solo busca estar bien con otros, sino que busca que los otros estén bien entre sí mismos. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29, 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Eso también es difícil. Procurar que otros estén en paz también es difícil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos una fascinación por el conflicto ajeno. Es decir, hay algo en el conflicto ajeno que nos atrae, que nos gusta. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio y decían que a la salida iba a haber tropel, corríamos. Éramos muchos los que íbamos a ver esa pelea y no íbamos a detenerla. Íbamos a entretenernos con esa situación. Y si alguien osaba entrometerse y calmar los ánimos, ese era un aguafiestas. ¿Y qué hacíamos nosotros? ¿O qué hace uno? No se ha metido. Déjenlos que se den. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que la paz intervenga en ese momento. Hay algo de fascinación en el conflicto ajeno y de pronto usted lo ha experimentado. Quizás usted ve parejas discutiendo en la calle y usted de pronto ve que la señora le está pegando al marido. ¿Usted qué siente? Usted dice: no, calmados, cálmense, no. Mire. Está pegándole. ¿Y qué hacen los demás? ¿En dónde? Muestre, yo quiero ver. Porque hay fascinación en el conflicto. Nos atrae y eso es lo que produce nuestra naturaleza pecaminosa. Nos sentimos atraídos hacia eso. Y cuando llegamos a la iglesia a veces pasa lo mismo. Aunque no sentimos fascinación por el conflicto entre hermanos, sí nos quedamos quietos. Somos espectadores ante las discusiones que hay entre unos y otros. Nos quedamos absolutamente callados, aun cuando la Escritura dice allí en Efesios capítulo 4, versículo 3, Efesios 4:3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, iglesia, ¿qué debemos hacer nosotros? Procurar la paz entre los hermanos, en el hogar, en el trabajo, pero también en la iglesia. Debemos seguir el consejo del autor de los Hebreos cuando nos dice allí en Hebreos capítulo 12, versículo 14: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Debemos procurar la paz, buscarla, trabajar por ella. Ahora, note que el autor de los Hebreos nos dice esfuércense. Otras versiones dicen busquen. ¿Y por qué será que nosotros debemos esforzarnos? ¿Por qué será que nosotros debemos de buscar esa paz? Hermanos, porque no está en nosotros intrínsecamente el buscarla.
es difícil. Como les dije en un principio, llevar esta bienaventuranza a la práctica es algo complicado. Pero aunque es difícil, no es imposible. Usted no puede excusarse en esto. Decir, pastor, usted lo dijo como 10 veces. Es difícil, no me pida cosas imposibles. No, es difícil, pero no es imposible. Ahora, ¿por qué es difícil? Bueno, además del contexto en el que hemos sido criados, principalmente se debe y es difícil a causa de nuestra naturaleza caída. El apóstol Pablo, allí en su carta a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 20, nos dice que parte del fruto de la carne son las peleas, las discordias, los arrebatos de furia y las divisiones. Ese es el fruto de la carne. Santiago, en el capítulo 4, versículo 1 de su epístola, nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos en vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Iglesia, como podemos ver, nuestra carne, por instinto, busca el conflicto. Le gusta el conflicto. Pero si usted ve, el fruto del Espíritu es diferente. El fruto del Espíritu es distinto y Pablo lo describe allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Él dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y ahí continúa la lista. El punto es que, por un lado, él describe como los frutos de la carne el conflicto, las peleas, los pleitos, y como el fruto del Espíritu, él dice que tenemos el amor, el gozo, la paz y otras cosas más. Así que si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, va a ser muy difícil que busquemos la paz. Tú puedes ser la persona más, o intentar ser la persona más pasiva del mundo. Tú puedes buscar estar en paz con tu pareja, con los niños, con la gente en Transmilenio, con tus jefes. Tú puedes procurar estar en paz con ellos. Pero si tú lo estás haciendo en tu carne, al final tú vas a terminar mostrando lo que llevas dentro. Conflicto puro. Vas a explotar. Y todo eso que llevabas dentro va a salir. Así que la paz es algo que nosotros no podemos generar desde nuestra naturaleza caída. Necesitamos al Espíritu Santo para ser pacificadores. Necesitamos de Él y de su Santo Espíritu en nosotros. Y para concluir, quiero decirles 3 cosas importantes. En primer lugar, sean pacientes. El hecho de que ustedes busquen ser pacificadores con todos los hombres no significa que todos los hombres quieran estar en paz con usted. Porque a veces como que malinterpretamos eso, ¿cierto? Yo quiero estar en paz con todos. Bueno, eso no garantiza que todos quieran estar en paz conmigo. Pero mientras esté en nosotros, mientras dependa de nosotros, debemos procurar la paz. Así que si otros tienen actitudes hostiles con usted, si otros son groseros con usted, si otros son contenciosos, mantengan siempre una actitud de paz. Siempre y por delante de todo, la paz. Ahora, en segundo lugar, recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Como lo dije hace un momento, el reino de Dios es un reino de paz, pero cuando su reino llegó a este mundo, generó hostilidad. Y mire lo que dice el Señor: no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Lo que Cristo está tratando de decir aquí es que es posible que parte de nuestro grupo familiar se moleste con nosotros a causa
de nuestra fe. De pronto hay una parte de nuestra familia a la que le molesta que nosotros vengamos a la iglesia, que nosotros creamos o hayamos puesto nuestra fe en el Señor. Pero ante esa hostilidad nosotros debemos responder con una actitud de paz. Ahora, eso no significa que usted busque la paz a cualquier precio. Porque ¿qué hacen algunos? No, el tío está bravo porque yo me volví cristiano. Yo voy a conciliar con el tío y vamos a hacer las paces con unas cervecitas. Porque hay que ser pacificadores. Bueno, la paz de la que hablamos acá no es una paz que se consigue a cualquier precio. No podemos negociar el evangelio ni tampoco negociar nuestra integridad. Pero el punto es que mientras esté en nosotros, procuremos la paz aún con aquellos que les incomoda nuestra fe. Y por último, recuerden que los pacificadores son llamados hijos de Dios. El mayor reconocimiento para el hombre pacificador no es el Nobel de Paz. Grábese eso muy bien. El mayor reconocimiento para el pacificador no es el Nobel de Paz. El mayor reconocimiento para el pacificador es que Dios lo vea y el prójimo lo vea y digan: ese es hijo de Dios. Ese es el mayor reconocimiento que podemos recibir. Yo quiero preguntarte, ¿cómo vas a ser llamado tú? ¿Como un pacificador o como alguien que continuamente está en conflicto? Y si tú quieres ser pacificador, mi pregunta es: ¿tú ya te reconciliaste primero con Dios? ¿Ya hiciste las paces primero con Dios? Porque de eso depende que procures la paz con los demás. Recuerden siempre esto: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Señor, Dios de paz, príncipe de paz, hoy venimos delante de ti para darte las gracias porque por medio de tu sacrificio en la cruz nosotros gozamos de paz para con Dios. Y si tú hasta el día de hoy has llevado una vida de pecado, muy probablemente puede ser el momento en donde acudas a Cristo y respondas al evangelio de la paz con arrepentimiento y fe y te reconcilies con el Señor. Dios, gracias porque eres pacificador. Si tú no fueses pacificador, no sabemos en dónde estaríamos nosotros ahora mismo. Quizás ya nos habrías aniquilado. Pero día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año nos has mostrado que eres un Dios pacífico. Aun cuando nos hemos rebelado ante ti. Y el testimonio más ferviente de eso es nuestro mismo pecado. Pero Dios, tú tomaste la iniciativa para reconciliarnos con el Padre. Ninguno de nosotros se acercó a ti a decir: Dios, reconciliémonos. No, tú enviaste a tu Hijo para demostrar que querías reconciliarte con nosotros cuando fuimos nosotros los que te ofendimos. Qué hermoso paisaje de paz. No hay mayor demostración de paz, aunque parezca paradójico, que la cruz. No hay mayor paradoja que esa, que por medio de una muerte tan violenta y tan hostil, nosotros fuimos reconciliados contigo. Solo un Dios como tú puede hacer algo como eso.
cuando vemos nuestra vida y decimos que somos cristianos y vemos a nuestro alrededor y vemos que tenemos tantos conflictos con tanta gente, decimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, Dios, nosotros queremos ser llamados tus hijos. Ayúdanos a procurar la paz en todo tiempo, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, para recuperar aquello que se perdió por nuestra maldad y sobre todo para glorificarte por los siglos de los siglos. Infinitas gracias te damos en tu santo nombre, amén.